En esta sociedad donde todo el mundo se deja llevar por sus instintos y la distracción es la norma, vamos a hablar en este vídeo de cómo recuperar el control de tu vida y sobre todo de cómo recuperar el control de tu foco, de tu atención, para que en vez de que estés siempre siendo manipulada por los medios, las redes sociales, etcétera, que seas tú quien tiene el control y el poder de decidir a qué le dedicas tu atención y a qué no. Pero antes de explicarte esta herramienta es importante que hablemos de por qué es importante esto para ti. Hoy en día todo está centrado para conseguir captar nuestra atención. Tú párate a pensar que nada en esta vida es gratis y que si estás utilizando algo y no lo estás pagando es porque la mercancía eres tú. Véase las redes sociales, la televisión, etcétera. Netflix, por ejemplo, lo tienes que pagar. Instagram no. En Instagram entonces la mercancía eres tú. Realmente tú no eres el consumidor final. El consumidor final son las empresas que quieren publicitarse. Entonces, con lo que están utilizando de mercancía es tu atención. Por tanto, no es de extrañar que ahora mismo estén buscando poder controlarla y sobre todo hay gente muy capaz, muy inteligente en el ámbito de la ingeniería, del marketing, de la psicología, detrás de estos hábitos de la sociedad, buscando cada vez ser capaces de captar mejor tu atención y atraparla. ¿Cómo? Utilizando la dopamina. Pero antes de eso quiero hacer también un disclaimer diciendo que la dopamina en sí no es mala. No es que inherentemente sea mala, sino que la están utilizando para aprovecharse de nosotros y aprovecharse de que nuestro cerebro realmente no ha evolucionado a la par que la tecnología y por ende no tiene herramientas para saber defenderse. Vale, una vez sabemos esto, ¿por qué es importante recuperar el foco? Seguro que esta sensación ya la has vivido antes. Es decir, llega un día, llegas a tu casa, vienes del instituto y sabes que tienes cosas que hacer, o llegas del trabajo y sabes que tienes cosas que hacer, pero como estás cansado, decides ponerte a ver las redes sociales. Nada, quieres entrar 10 minutos. Para cuando te quieres dar cuenta ha pasado una hora. Estás apático, con menos ganas de hacer, te sientes más cansado y lo peor de todo es que si te pregunto qué es lo que has visto en esa hora, no sabrías darme respuesta. Es decir, literalmente, has perdido una hora de tu tiempo para algo que no te es nada productivo y para colmo, cuando acaba no lo has disfrutado realmente. ¿Qué pasa con esto? Esto genera una sensación de malestar. Esto es como las sustancias más duras, como la que empieza por C o la que empieza por H, no voy a decir nombres, no vaya a ser que censuren, que cuando la consumes estás en un pico, pero cuando se acaba el efecto bajas de ese pico, y si tú antes tenías una estabilidad, el pico te hace estar mejor, pero cuando acaba el pico te vas más bajo de lo que estabas, entonces tu cuerpo te empieza a pedir más de lo mismo para volver arriba. Y eso hace que se te genere una adicción. Y en esto pasa lo mismo. Tú tienes una estabilidad de dopamina que va haciendo pequeños picos con pequeñas actividades que te van dando la recompensa, que es la motivación para que hagas actividades que te hagan progresar. El problema está en que cuando entras a las redes sociales, cuando te masturbas, cuando ves la página amarilla, no sé cómo decirlo para que no me censuren de nuevo, cuando entras a este tipo de situaciones es como consumir una sustancia dura, es decir, en vez de ser pequeños picos y subidas te hace un gran pico que cuando acaba tiene una gran bajada. Entonces tu cuerpo te empieza a demandar más de lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, como ya comento en el vídeo anterior que te voy a dejar por aquí, no es lo mismo el pico que te provoca estar una hora en redes sociales que una hora en el gimnasio. Sin embargo, el gimnasio, por ejemplo, también te hace liberar serotonina y tiene otros muchos beneficios, pero el problema está no en generar dopamina en sí, sino que estamos generando muchísima cantidad, más de la que realmente naturalmente podríamos generar, y además que es por cosas que no nos hacen ningún bien. Entonces tenemos esas dos desventajas, por eso es tan importante recuperar el foco, recuperar el control, y precisamente la forma de conseguirlo es con esto, recuperando el control sobre nuestra dopamina. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el famosísimo ayuno de dopamina. Lo que pasa es que en este vídeo, más que tratar en tan profundidad qué son las pautas que tienes que seguir, el ABCD, que casi nadie puede seguir porque es muy rígido para cómo es la sociedad actual, quiero hablar sobre las bases que fundamentan este ayuno de dopamina para que tú lo puedas adaptar a tu situación y así poder completarlo. Y si no es durante una semana, que lo hagas durante 3, pero recuperes ese control en tu foco. Lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando hacemos un ayuno de dopamina, la versión hardcore sería que nada te generase dopamina, pero estamos en una sociedad, vivimos con personas y el simple hecho de una interactuación con otra persona, hacer un buen acto o subir las escaleras, te genera dopamina. Entonces, como no nos podemos quedar tirados en cama mirando al techo todo el rato meditando, no podemos evitarla.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Principalmente evitar en la medida de lo posible y sobre todo hacer actividades que requieran de un esfuerzo y después nos generen dopamina. ¿Por qué? Porque si subimos la cantidad de una y bajamos la cantidad de otra, vamos a ser capaces de recuperar ese control, pero además vamos a relacionar subconscientemente que el esfuerzo tiene una recompensa, que nos ayudará a estar más motivados a la hora de realizar una dieta, a la hora de ir al gimnasio, a la hora de leer, de meditar y de todos esos buenos hábitos. También reeducaremos a nuestro cerebro en eso. Pero aquí la clave también es muy importante y no subestimar que tienes que reducir, por supuesto, la cantidad de dopamina rápida. Porque la cantidad de dopamina que podemos producir en un día no es ilimitada. Eso es lo que provoca también esa desmotivación, el hecho de que si te la has fundido toda viendo Instagram, por más que vayas al gimnasio no te va a dar prácticamente nada de dopamina, no a comparación, sino en general. No te va a dar prácticamente nada, entonces tenemos que reducir esa fuente que nos hace tener picos de dopamina para poder usarla en actividades que nos sean útiles. ¿Qué son las principales actividades que podemos reducir con esto? Por supuesto, y esto es algo que no debería ser por el ayuno, esto es algo que debería ser de base, la página amarilla, lo mismo, no sé cómo decirlo para que no me censuren, la masturbación en la medida de lo posible, también entiendo que según quien esté viendo esto y en qué situación esté, pues no vas a estar haciendo un modo monje en este aspecto 3 años, pero reducirla lo máximo posible. Las redes sociales con sumo cuidado y sobre todo prohibidísimas, nada más levantarte y antes de irte a dormir, porque nada más levantarte va a afectar mucho en cómo afecta a tu día y nada más antes de irte a dormir va a afectar mucho a tu calidad del sueño, no a cuando te quedes dormido, sino a una vez estés dormido, qué calidad de descanso vas a tener. Pero esto es tema para un siguiente vídeo en que hablaremos en profundidad del impacto que tienen las redes sociales, así que suscríbete si no te lo quieres perder, pero ahora sigamos con este. Dicho esto, ¿qué más tenemos que evitar? Tenemos que evitar en la máxima medida de lo posible la comida ultraprocesada. No te pido que estés en un déficit calórico, porque os haría más difícil las cosas. Lo que te pido es que evites las comidas muy azucaradas, que evites las comidas muy procesadas, la comida chatarra, que es algo que yo siempre defenderé, que tiene que haber un mínimo en nuestra dieta porque es muy palatable y lo podemos utilizar como recompensa cuando hemos hecho un buen trabajo, cuando hemos pasado una época de mucho esfuerzo, que hemos utilizado muy bien nuestra disciplina, pero ahora no es lo que nos interesa, ahora nos interesa alejarnos de ello. Por eso te digo que no importa que estés en déficit o superávit, simplemente evites estas comidas que te generan tanta dopamina porque son tan palatables, porque están pensados para eso. Si quieres comer macarrones, pues obviamente un macarrón no sale de una planta, pero puedes comerlos. Con esto no quiero llegar a extremos, ya sabes a lo que me refiero, chocolatinas, Kinder Buenos, cereales de chocolate. Con esto tampoco quiero decir que si tus amigos te invitan a salir a dar una vuelta con ellos o a hablar, no lo hagas. Pero si por ejemplo te invitan a salir de fiesta y a emborracharos, por favor, no lo hagas. No te digo que no salgas de fiesta, que no bebas alcohol nunca, depende de qué edad te pilló, qué tipo de círculo social tengas, cada uno tiene sus preferencias. Yo no salgo de fiesta, pero no implica que tú no salgas de fiesta, pero al menos no durante este periodo. Volvemos a lo de antes, ¿cuáles son las premisas básicas? Hay dos tipos de dopamina en este aspecto, la dopamina que conseguimos después de haber realizado un esfuerzo, la dopamina que recibimos a cambio de nada. Dentro de la dopamina que recibimos a cambio de nada hay algunas cosas que nos generan un grandísimo impacto, como las redes sociales, y cosas que no generan tanto, como puede ser hablar con un amigo. Tenemos que reducir el bloque en general lo máximo posible e intentar que se queden solo y en la máxima proporción posible las actividades que nos generan dopamina a cambio de nada, pero que generan poca. Hablar con un amigo, hablar con un familiar, dar un paseo. Este tipo de cosas sí que nos las podemos permitir, pero el grosso tenemos que centrarnos en crecer el que requiere un esfuerzo previo. Ese es el que más nos interesa que crezca, es de donde más nos interesa que llegue la dopamina, y la que va a llegar, porque va a llegar que no tiene un sacrificio previo, intentemos que sea la máxima proporción posible de esta que no provoca un gran pico. Con moderación y sobre todo busca que lo puedas mantener. Porque la clave va a ser mantenerlo durante el suficiente tiempo para desintoxicarte, para hacer ese ayuno o ese detox, como prefieras llamarlo, pero tienes que mantenerlo. Por eso hago este vídeo, porque en casi todos los vídeos la rutina que te dan es algo que, como tengas un poco de amigos, un poco de responsabilidades o un trabajo, no es sostenible. Entonces, antes de que puedas hacerlo en una semana, pues a lo mejor lo haces durante un mes. ¿Y cómo sabrás que lo has conseguido? Muy sencillo. Vas a ver
que tus impulsos por comer comida chatarra, comida muy palatable, van a ser más bajos y cuando los tengas van a ser muchísimo más controlables. No va a ser un impulso que para cuando te quieras dar cuenta te hayas comido un donut. No vas a tener mecanizado el abrir Instagram, YouTube, TikTok, no lo vas a tener mecanizado. Va a ser algo que puedas hacer de forma consciente y decir, ahora tengo un rato, me apetece, llevo trabajando bastante rato, voy a estar 10 minutos. Y estés 10 minutos, no que se te vaya a una hora scrolleando sin haberte dado cuenta de nada. Y sobre todo, vas a saber que lo has conseguido porque tú mismo, tú misma, te vas a sentir lo suficientemente bien a comparación con antes para darte cuenta que estás en una mejor situación y sobre todo que has recuperado el control, te sientes que tienes el control, que no estás perdiendo tu atención a cada cosa y sobre todo que cuando decides ponerle foco a algo, se lo pones y no tienes ningún problema. Nos vemos en el siguiente vídeo.